Gracias. Listo, profe, ya estamos. Bueno, gracias, Fernando. Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Luciana, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo andás? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Luciana, ¿sabés que tenemos que ayudar a tu papá para que use la plataforma? Sí, Tenemos que... en eso estamos. Ah, vos la estabas ayudando porque yo le dije que podíamos combinar un día para que él pueda practicar. Sí, me contó algo. Sí me dijo. Bueno, decirle que me escriba a ver cuándo él puede y combinamos. Bueno, yo le digo. Y lo mismo para algunos que estén presentes en esta aula, si tienen dificultades para conectarse o para rendir a través de la plataforma, que nos avisen, así les damos una ayuda sobre ese tema. Bien. Bueno, Vamos a los parroquiales. Tenemos las fechas entonces de parcial y recuperatorio. No sé si te dijeron algo, Fernando, a nivel de las partes operativas sobre las fechas, porque estábamos viendo con la fecha de organización, si ya se había arreglado o si sigue chocando el recuperatorio. No sé si sabes algo al respecto. No, profe, no tengo novedad. Tampoco me han mandado de la facultad del link. Ajá. Así que hasta hoy no tengo Ajá. noticias sobre eso. Bueno, eso cuando lo tengamos resuelto, así les decimos a los chicos, porque nosotros cargamos en el sistema las fechas de parcial y recuperatorio, el día que les dimos, así que en principio las fechas son esas, pero igualmente estemos atentos, porque aparentemente seguimos teniendo una coincidencia con una materia del mismo año que es organización. Ese es un tema. El segundo tema es que para mañana se ha decretado asueto, así que desde ya les deseamos feliz día de la primavera del estudiante, a renovar las energías, a pasarlo lindo, y el práctico que teníamos previsto para mañana, que es el TP2, ya les vamos a decir cómo nos reorganizamos para el dictado. Así que con eso estemos atentos, y reitero, mañana es asueto. ¿Alguna otra novedad, Fernando? Ah, perdón, y otra más que vi en un, ay, no me sale decir, en un programa de televisión, en un programa de televisión, que el señor rector estaba anunciando que vamos a volver a la presencialidad. Yo me imagino, porque no tengo los detalles, que será en forma gradual y con algún cierto orden para, obviamente, resguardar la salud de todos. Igualmente, estemos atentos a este tema. No tengo de momento más detalles, pero en cuanto sepamos más, les será informado. ¿Alguna otra cuestión, Fernando? Sí, profe, nos consultan por el tema de la condicionalidad para la promoción. Sí, me preguntaron a mí eso y yo lo que les contesté, ya les contesté eso, incluso creo que ya contesté la clase pasada y me parece que contesté algún mail también sobre eso, que la materia anterior tiene que estar aprobada, o sea, impuestos 1 tiene que estar aprobada. Entonces, el que no tenga aprobada impuestos 1, en principio no puede promocionar. Ahora, si la facultad, vuelvo a reiterarles, esa es la normativa, si la facultad les autoriza a que cursen la promoción en forma condicional, y nosotros ahí no podemos hacer nada, porque nosotros somos dependientes de lo que se pueda normar en la facultad. Así que ese tema, por favor, lo preguntan ahí. Eso ya les he contestado a otros chicos que han preguntado. ¿Algún otro tema? Sí, Leonardo nos informa que el parcial de organización lo pasaron para el 24 de ¿El noviembre. parcial o el recuperatorio?
Ahí nos puso parcial. Profe, hola, buenas tardes. Sí. El Hola. parcial, yo soy Leonardo, lo pasaron al parcial de organización. Los recuperatorios sí siguen coincidiendo, están los dos para Ajá. el 2 hasta ahora. Sí, sí. Sí, eso es lo que habíamos dicho la clase pasada, efectivamente, Leonardo, gracias. Que el parcial lo habían pasado, pero que seguíamos coincidiendo en el recuperatorio. Sí, así que ahí es donde tenemos que estar atentos. Así es. Gracias, Leonardo. ¿Alguna otra cosita más? Sí, nos preguntan, el viernes 17 de septiembre hubo clases. Sí, en realidad no Sí. son todos los viernes, son algunos viernes salteados que no alcanzamos por el calendario que tenemos a dar los temas. Entonces algunos viernes tenemos, y eso lo vamos diciendo la clase anterior o la misma semana, vamos anunciando qué viernes tenemos, pero son pocos. Si vos tenés el calendario ahí, ¿lo tenés a mano el calendario? Si no, yo lo abro y ya les digamos qué viernes tenemos. Ahí lo abro, profe, no lo tengo mal. Ah, a ver si yo lo... A ver, yo lo busco. Bueno, a ver. Yo ya lo tengo más a mano acá. Vamos a ver. Calendario. Vamos con el calendario. Entonces, tuvimos, sí, el 17 de septiembre tuvimos, porque di yo esa clase. El 10 de septiembre, que fue viernes, tuvimos clases que dio el contador Marcelo Jallés. El 17 de septiembre tuvimos clases, he dado yo. Avanzamos. Bueno, parece que no tenemos otro. Voy a revisar de vuelta. Este no. Puede ser de teoría, pero de práctica también, ¿no? Sí, Ahora estoy estoy mirando. viendo. Sí, estoy mirando las dos cosas. Y no veo que tengamos otro viernes. En principio, parecería que otro viernes, si estoy viendo bien, sí, no tengo que tuviéramos otro viernes, solamente los dos que hemos dado, y si tuviéramos otro, como dijo Fernando, les informamos, porque ya por lo pronto tenemos que recuperar la clase de mañana, y eso probablemente sea un día viernes, así que tienen que estar atentos a esa cuestión. A lo mejor incluso es este viernes el recuperatorio de la clase de mañana. Ahí estamos, ¿no? Profe, tengo el trabajo práctico 4. Puede ser que sea el viernes 24 de septiembre. A ver. Perdón, sí tenés razón. Sí, tenés razón, Fernando, porque yo estaba viendo, sí. Entonces yo Efectivamente. tendría para que anoten los chicos, igual lo vamos a ir diciendo semana a semana. Sí. Tengo el 24 de septiembre. Sí. Tengo el 12 de noviembre y el 26 de noviembre. Hay una clase de consulta el día viernes 19 de noviembre. Eso sería de práctica. Y de teoría ya no me sale ninguno. De teoría no, ya no, tenés razón. Claro, yo estaba mirando solamente de un solo lado y no veía del otro, del calendario. Efectivamente, sí, es así. Efectivamente, sí. Sí, los 10 viernes son los prácticos que mencionaste, la clase de consulta. Efectivamente. Y seguramente el recupero de la clase de mañana. Claro, lo más probable es que hagamos para este viernes. Estamos esperando que nos dé instrucciones Sí, el pero contador. claro, como este viernes tienen práctico el TP4, el viernes a lo mejor no conseguimos horario, ¿no? Claro, porque organizaciones de 18 a 20, salvo que sea de 20 a 22 o antes, sí. a las 2 de la tarde. Sí. Bueno, estemos atentos entonces.
Vamos a proceder a continuar. Para eso voy a compartir la pantalla de cómo habíamos quedado el viernes. El viernes quedamos con estos temas para hoy. Y vamos a dar algunos otros ejemplos sobre señas. Y teníamos que repasar algunos artículos del decreto reglamentario y nos vamos a adentrar sobre base imponible y débito fiscal. ¿Se acuerdan que en las señas dijimos que el artículo 5 claramente distingue entre señas que congelan precio de las señas que no congelan precio? Oh, perdón, quería escribir. Voy a escribir acá. El distingo es entre las que congelan precio o no congelan precio. Las que congelan precios son las que tienen el tratamiento especial en el último párrafo del artículo 5, como un hecho imponible autónomo, ya que en el mismo momento en que se recibe la seña que congela precio, se perfecciona el hecho imponible. En cambio, una seña que no congela precio no perfecciona el hecho imponible. Por lo tanto, no da nacimiento a la obligación tributaria. De así que el que nos importa que perfecciona, perdón, esta no es la que quiero marcar. El que nos importa porque perfecciona el hecho imponible y por lo tanto da nacimiento a la obligación tributaria es la que congela precio. Y así es donde decíamos que íbamos a seguir con algunos ejemplos porque ya los habíamos dado, pero vamos a suponer un ejemplo del precio total del bien a hoy. Y decíamos 100 pesos. Si hoy se paga una seña, o sea, paga el cliente, cobra el vendedor, ¿cierto? Entonces, si el cliente paga una seña que congela decíamos, 50% del precio, ¿cuánto paga hoy? A ver, alguno que abra el micrófono. A ver, Leonardo. Ya Hola, que estás profe. bien equipo. ¿Cuánto pagaría? Perdón, el profe, estaba escribiéndole un mensaje al profe. Pasa que yo no me enteré de la clase del viernes pasado, así que estoy medio perdido, sinceramente. Ah, bueno, con más razón entonces vas a aprender. Sí. Si el precio de un bien, supongamos que es una camioneta, Ajá. a hoy, 100 pesos. ¿Cómo? Sí. Dale, si no, que me están hablando acá. El precio total del bien a hoy es de 100. Nosotros estamos, este es en cabeza, por decirlo así, o esta es la declaración jurada del vendedor. Estamos en cabeza del vendedor. Entonces su cliente paga, un cliente le paga una seña que congela el 50% del precio. Hoy, ¿cuánto es esa seña? Si es el 50% 50 del pesos. precio. 50 pesos. Muy bien, 50 pesos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos al momento siguiente, al momento de la entrega. Entonces, la entrega, vamos a suponer que ya estamos viviendo en el futuro, es en diciembre 2021. Esa es la entrega del bien. Pero ya cuesta, esa camioneta cuesta, vamos a suponer que ya cuesta, como decíamos en la clase pasada, 120 pesos. 120 pesos. Entrega de la camioneta en diciembre 2021 cuesta 120 pesos. ¿Qué se supone que tenemos que hacer?
sea que vos seas el comprador, por ejemplo, si cuesta 120 pesos, muy bien, pero vos ¿qué le dirías cuando te van a entregar? Que ya pagaste una parte. Que ya pagué la seña, sí. Ajá, Congelaba entonces precio decimos, incluso. menos la seña. Sí. Bien. ¿Cuánto restarías si congela precio? O sea, congeló el 50% del precio. 60. Muy bien. ¿Ves que mira, no te hacía falta venir a la clase? Sí, congela menos la seña que congeló el 50% del precio. ¿Cuánto congeló? Congeló 50% de los 120, ya están cancelados. O sea que al momento de la entrega, ese importe es 60. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que pagar? 60. Solamente 60. Bueno. ¿Cuáles son los hechos imponibles? A ver, ahora le vamos a preguntar a... Vamos a ver... ¿A quién le preguntamos? ¿Quién le preguntamos? Osvaldo Castro. Hola. Osvaldo Castro. ¿Está Osvaldo o no? Hola, hola, hola. Parece que no está, ¿no? No Fernando veo, pero escribe no contestas. A ver. y tiene en el chat, ¿no escribe? No, Bueno, entonces quiere decir que no está. no. Tendrá suerte. Claro. Eliminalo por favor de la sala y después envíale un mensaje a su mail diciéndole de que hemos detectado que está su cuadradito allí, pero que él no está. Y eso vuelvo a reiterarles que es una falta que tiene una cierta gravedad, ¿no? Al menos una falta a la confianza. Castillo, Margarita. Sí, profe. ¿Cómo te va? Bien, profe, buenas tardes. Bueno. A ver, Margarita, mira, en esta situación, ¿dónde están los hechos imponibles? Para mí, en el primer momento en que paga el 50% que congela el precio, Ajá, acá. sí, ahí tendría un hecho imponible. Ajá. Muy bien. Ahí tengo un hecho imponible. ¿A dónde tengo mi resaltador? Bueno, no sé dónde está mi resaltador, acá está medio perdido. Vamos a resaltar con otro color. Muy bien. Ahí tengo un hecho imponible. Perfecto. ¿Cuál sería la base? Intuitivamente ya te tenés que dar cuenta cuál es la base. Los 50 pesos que entregó en ese momento. Perfecto. Muy bien. Y ese es un hecho, como decíamos, un hecho imponible autónomo. Los 50 pesos son hecho imponible. O sea, se perfecciona el hecho imponible en el momento en que paga. Da nacimiento a la obligación tributaria, que quiere decir que en ese mismo momento ya hay obligación de pagar el IVA sobre ese importe. Muy Sí. bien. ¿Y cuál es el otro momento? En el momento en que retira la camioneta y debe cancelar el precio de la misma, Ajá. que sería Acá. sobre el 50% restante, que Ajá. para este momento ya vale 120 pesos, o sea que sería sobre los 60 restantes. Perfecto. Acá se produce la entrega y pago del saldo, ¿no es cierto? Acá. Sí. Muy bien. Entonces acá tenemos un segundo momento por los 60. Perfecto. Vamos a sacar esto. Muy bien. ¿Y acá por cuánto? ¿Cuál sería la base? Reiteremos. Sobre los 60 pesos. Ajá. Y entonces tengo dos hechos imponibles, si los querés volver a decir. ¿Cuál sería el primer hecho imponible? El primer hecho imponible se da en el momento en que
entrega la seña que congela el precio, que la base Ajá. imponible ahí sería el 50%, que en este caso son 50 pesos. Muy bien. Y el segundo hecho imponible sería en el momento en que retira la camioneta, que ahí ya vale 120, y como ya había pagado el 50% que congeló el precio, le quedaría por pagar el 50%, que en este momento ya serían 60 pesos. Muy bien. O sea que, y este hecho imponible, el segundo, ¿qué hecho imponible es? ¿Cuál de todos los hechos imponibles? ¿Cuáles son los hechos Ahí ya- imponibles en el IVA? Vamos repasando. ¿Cuáles son los hechos imponibles Sí. en el IVA? Venta de cosas muebles. Muy bien. Este sería venta de cosa mueble. ¿Mm? Profesora, justo iba a Sí. preguntar, o sea, si no le entregan la camioneta no se perfecciona el hecho imponible. ¿No El es venta así? de cosa mueble no. Le Claro, por tienen más que que entregar. claro, por más que cancele. Y si cancela, ¿se vuelve a generar un hecho imponible autónomo? ¿O no? ¿O no? Si entrega otra seña, No, si cancela el precio y no le entregan la camioneta. Ahí lo mismo No. se produce, ¿no? Ah, bien. ahora, perdón, no. No. Mirá el artículo 5. El artículo 5 dice en el párrafo inciso que corresponde a venta de cosa mueble, ¿lo tenés a mano? ¿Qué dice? El 5, inciso A. Ajá, En el caso de ventas, el hecho imponible se perfecciona en el momento de la entrega del bien, emisión de factura o acto equivalente al que fuera anterior. ajá. Bien, entonces voy a decir, no le entrega el bien. Bueno, existe otra posibilidad. ¿Cuál sería? Ah, la emisión de la factura, le va a emitir La la emisión de factura. la factura. O sea, si Bien. emite la factura el vendedor, también se perfecciona el hecho imponible. Ahora, está muy bien lo que dijiste. Vamos a suponer una variante que en otro momento entrega otra seña. O sea, el cliente paga otra seña. En este caso, vamos a suponer que paga una seña de pesos, si cuesta, vamos a suponer que cambió de precio, 110, vamos a suponer que paga 11 pesos, que es el 10% de lo que vale la camioneta en ese momento 2, que ya cuesta 110, porque la camioneta ya cuesta, lo ponemos así para que se entienda, lo redacto medio en cristiano, pero para que se entienda, 110. El cliente paga 11. Paga 11. Esperen que voy a sacar esto porque no me deja, a ver. A ver, acá, paga 11, porque ya en este momento la camioneta cuesta 110, o sea, congeló el 10% del precio. Congela el 10% del precio. Vamos a ver cómo sería el final. Que congela 10% del precio. Entonces, acá ¿cómo sería? Menos la seña que congeló el 50. ¿Qué más? A ver, ¿quién habla ahora? Pero la seña que con los 11 pesos. Menos la seña. ¿Cuánto resto ahora? 10%. Ajá, ¿cuánto resto? El 10%, profe. Los 12. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto 12 sería? pesos. 12 Los pesos. 12 pesos. Claro, son los 12 pesos, porque congela quiere decir que de los 120 ya pagó el 50%, que son los 60, pagó el 10%,
que son 12, y entonces 12. ¿cuánto le queda a pagar? 48. 28. 48, ¿no? 60, 50, 48, digo bien. Perdón, sí, 48. 48. Que si ustedes suman 48 más 12 más 60, no suma 120. ¿Cómo? Sí, da 120. Perdón, dije mal. Eso da 120. Lo que no da 120 es si sumo 48 más 11 más 50. Si yo sumo no. lo que realmente pagó, 48 más 11 más 50, no da 120. ¿Mm? Pero está bien, porque en el momento que entrega, congela una parte del precio. Y por lo general, estas variaciones en los precios en Argentina son variaciones por efecto inflacionario. Entonces, en el momento 1 se entregó moneda del momento 1. En el momento 2 se entregó moneda del momento 2. ¿Se entiende? O sea que eso no está mal, porque además el vendedor está recibiendo de manera anticipada el precio. O sea que eso no está mal, pero la suma de valores históricos, que además son de distintos momentos, es como sumar peras con manzanas y naranjas, obviamente que no nos va a dar los 120, pero eso está bien. Bueno, ¿esto se entiende? Sí. Bien. Y esto es lo que les dije que había pasado en la vida real, por decirlo así, y en general las que litigaron contra el fisco fueron todas las concesionarias de automóviles, porque este es el esquema con el que venden los vehículos mediante los que se conocen con el nombre de planes de ahorro. O sea, cada cuota del plan de ahorro congela una partecita del precio. Si es en 50 cuotas, congela un 1/50 el valor del bien de ese momento. Al mes siguiente seguramente tiene otro precio, entonces otra vez se hace 1/50, congela un pedacito del precio. O sea, cada vez se divide el precio de cada mes dividido las cuotas, 50, 60, 80 y no sé si no hay más también. Entonces, como no existía esta norma, este último párrafo del artículo 5 no existía. Entonces, ¿qué hacían las fábricas de automóviles o las concesionarias? En general eran las fábricas, porque son las fábricas las que tienen armado este sistema de plan de ahorros a través de alguna empresa satélite. O sea, todas las fábricas tienen a su vez su plan de ahorro. Entonces, ¿cómo funcionaba? De esta manera. ¿Y cómo declaraban el IVA? Como no teníamos este último párrafo, no existía este último párrafo, solamente existía el artículo 5 en el inciso A, que dice entrega del bien o la facturación. Entonces, ¿cómo se interpretaba y cómo pagaban el impuesto? En el momento de la entrega, acá. ¿Y cómo calculaban el impuesto? Sobre los valores históricos, porque no había ninguna norma. Yo decía, en este momento nace la obligación, porque en este momento se perfecciona el hecho imponible. Se perfecciona con la entrega. Y como no teníamos una norma que diga cómo se sumaban los importes, se sumaban a valores históricos. Entonces sumaban los 50 pesos más los 11 pesos y los 48 pesos. Pero tengan en cuenta que a veces era la sumatoria de 5 años hacia atrás, con valores históricos que ya habían perdido entidad. Entonces terminaban generando el débito fiscal sobre unos importes muy pequeños. ¿Se entiende esto? Sí, sí se entiende. Sí, profe. Bien. Bien, entonces Luis, ¿estás en clase? ¿Está tu papá, Luciana? No, profe. Sentí como la voz de él. Bien. Decía entonces que la justicia les dio la razón y dijo, no hay norma en la ley que los obligue a sumar valores actualizados. O sea que estaba bien, con la redacción que tenía la ley en ese momento, que sumaban valores históricos. De allí es que se modificó y se incorporó este último párrafo. Y a la vez, con el otro relato que les hice del fallo Conner Salgado,
se incorporó un artículo a continuación del 5, el que ahora es el 6, donde se dice que el bien tiene que estar disponible, tiene que existir y estar disponible. Pero ¿cuándo? En el momento acá. Cuando se genera el hecho imponible, tiene que estar la camioneta, no puede ser una ficción que digan que está y no está. Pero al momento de recibir la seña, no, porque es un hecho imponible autónomo. Justamente en este mecanismo se entregan estas señas porque los bienes no existen todavía. Entonces, para la seña que congela precio, no hace falta la exigencia del artículo 6 de que el bien debe estar disponible. En cambio, al momento de la entrega, para evitar esos fraudes de operaciones ficticias, el bien debe estar disponible. Bien, con esto vamos a ir a ver alguna cuestión del decreto reglamentario. Ahí nos vamos. Decreto reglamentario. Vamos a ver algunos artículos. Y tenemos el 17, artículo 17 del decreto reglamentario. Si lo tienen a mano, léanlo, referido a canje de productos primarios. Seguimos dentro de este tema que es el perfeccionamiento del hecho imponible. Y dice el artículo 17 del decreto reglamentario: a los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso A del artículo 5 de la ley, o sea que estamos en la operación de canje, se admitirá que la contraprestación a cargo del productor primario, ¿se acuerdan que era entregar producto, por ejemplo, soja, maíz, cártamo, a cuenta de lo que ya había recibido antes? Antes capaz que había recibido las semillas, fertilizantes, trabajos de fumigación, etc. Dice que en esos casos se admitirá que la contraprestación a cargo del productor no se realice mediante la entrega de los bienes comprometidos, solo en aquellos casos en que se demuestre fehacientemente la imposibilidad de su cumplimiento. Por ejemplo, no puede entregar el producto primario porque tuvo una inundación, tuvo un incendio, de alguna manera se destruyó ese producto primario. O sea que únicamente cuando puede demostrar que no puede entregar el bien, paga de otra manera, con dinero, por ejemplo. ¿Esto para qué? Esto también es para evitar el fraude, porque recuerden que este instituto, esta figura, implica que se postergue el perfeccionamiento del hecho imponible hasta ese segundo momento. Entonces, el segundo momento, que es cuando el productor primario tiene, supongamos, el maíz, para poder pagar todo lo que ha recibido antes ha recibido, insisto, semillas, trabajos en el campo, fumigación, etcétera, todo eso lo recibió antes. Entonces, para evitar de que se utilice mal, ¿por qué digo esto? Porque todo lo que recibe antes se pospone en cuanto al perfeccionamiento del hecho imponible, hasta el momento de la entrega. Si no existiera esta norma reglamentaria, entonces podrían fraguar las operaciones y decir que siempre son operaciones de canje para llevar el perfeccionamiento del hecho imponible a un segundo momento, y después decir, mire, como no existen los bienes, entonces voy a pagar con efectivo. Entonces, para evitar ese tipo de conductas, es que se dice que solo se puede pagar con dinero cuando se puede demostrar que no tiene manera de hacerlo con el producto porque está en imposibilidad de cumplir. Si bien es cierto, esto debiera estar en la ley, pero la reglamentación es razonable al espíritu de lo que ha buscado el legislador. Y en el segundo párrafo dice, asimismo, en los casos en los que la operación de canje no abarque la totalidad de la transacción, la referida norma solo será de aplicación respecto de la proporción atribuible a la misma. Quiere decir que si se recibió meses atrás semilla que se van a pagar con el maíz que se va a recoger ahora en diciembre, pero solamente abarca la mitad de la operatoria, o sea, se dice, bueno, la mitad de la semilla que recibimos, te la pagamos con producto.
y la otra mitad con dinero. Entonces, como si existieran dos operaciones. La operación que se paga con dinero tiene un tratamiento y la de canje tiene otro. Entonces pregunto, supongamos que se recibe semilla por 100 pesos y se dice, la mitad es una operación de canje y la otra va por la forma general de pago. ¿Cuándo y por qué importe se perfecciona el hecho imponible de esa semilla en cabeza del proveedor de semilla? A ver, Cristian Flores. Cristian. ¿Profe? ¿Sí? Sí. Estoy complicado, pues estoy acá en el tema del trabajo, pero no le seguí la última parte. Igual estoy de oyente, pues yo rindo final. No lo Bueno, estoy mejor. organizando. Sí, Te viene mejor. sí, ¿me podría por favor repetir? Si la operación Sí. de semillas que recibe el productor primario de su vendedor, Sí. le venden al productor primario semillas por un total de 100 pesos. Y convienen que el 50% va a través de canje, o sea que recibe la semilla, por ejemplo, recibió la semilla en julio por 100 pesos, pero el maíz, el productor primario, lo está cosechando en diciembre, por ejemplo. Y entonces dice, te voy a pagar con semilla, pero la otra mitad te la voy a pagar con dinero a 30 días. ¿Cuándo se perfecciona el hecho imponible para esos 100 pesos, que es la venta de semilla, en cabeza del proveedor de nuestro productor primario? Sería en diciembre. En diciembre, sobre todo. ¿Cómo? Sobre todo ese importe es diciembre. Sobre todo el importe. Pero ¿y si acabamos de leer otra cosa? Último párrafo del artículo 17 del decreto reglamentario. ¿Tenés la ley ahí? No la tengo acá a mano. No. A ver, veamos. Tirado Martínez Rocío. Rocío. Buenas tardes, profe. ¿Cómo te va? Bien. En ese ejemplo de las semillas que acabo de resumir, ¿cuándo se perfecciona el hecho imponible para el vendedor de semillas? De los 100 pesos, 50 es operación de canje y 50 nuestro productor primario le va a pagar en efectivo a 30 días. Cuando se la paga puede ser. Veamos. Acabamos de leer ese último párrafo del 17. Del decreto reglamentario. Villanueva, Cristian. Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Bien. Solo sería la primera parte de una operación de canje, ¿no? Se perfeccionaría cuando se entregue el producto primario, ¿no? Ajá, ¿sí? ¿Por qué importe sería ese? No recuerdo el ejemplo bien, pero sería el 50%, creo que dijo. El 50% de 100. Sí, 50 sería entonces. Ajá. ¿Cuándo se perfecciona el hecho imponible por los 50 pesos de canje? Al momento de la entrega del Que en el ejemplo producto. dijimos que era ¿cuándo? No escuché bien, profe, recién me conecto. Pero si vos mismo dijiste recién, diciembre. Sí, se perfecciona cuando entregue el producto. Pero Ajá. ¿Y no los escuché otros bien la fecha. 50? ¿Y los Ese otros sería, 50? ¿Cómo? y eso no aplicaría ya el otro artículo Bien, ¿y como qué una aplica compra. entonces? Ajá.
¿Y cuándo entonces se perfecciona? En el momento de la entrega sería ganar. Muy bien, que dijimos que era el mes de julio. Ajá. Disculpe, Bien. no escuché bien la fecha. Bueno, ahí está. Entonces, de los 100 pesos que el proveedor de semillas entrega a nuestro productor primario, 50 no son operación de canje, van por la norma general, que es la entrega del bien o la facturación, lo primero que suceda. Dijimos que la entregó a esa partida de semillas en julio, entonces para el vendedor de semillas, independientemente de que nuestro productor primario le va a pagar a 30 días, no importa, el perfeccionamiento es con la entrega, y la entrega en el ejemplo que dimos es julio del 2021. Luego, por el otro 50%, se va a materializar la operación de canje, que dijimos que era por maíz, en diciembre 2021, de modo tal que para ambas partes se perfeccione el hecho imponible en diciembre 2021. Eso es lo que dice el artículo 17. Muy bien, ahora vamos a ver otro. Profe. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? Sí. Una consulta. Entonces, en el ejemplo que dio recién, ¿sería lo mismo que cuando se congela precio, haciendo de cuenta que el congelamiento de precio sería el canje? No, son dos cosas distintas. Están en distinto articulado. Una es operación de canje y la otra es el último párrafo el último párrafo del artículo 5 de señas que congela precio. Pero lo que sí podría ocurrir, es lo siguiente. Que diga, por ejemplo, ¿no? Vamos a generar una operación de canje por el 50%. Y por el otro 50%, como el productor todavía no tiene la semilla, porque puede ser que cuando pactan la operación, puede ser que todavía no la tenga la semilla. Pero dice, bueno, mira, te voy pagando ahora que tengo un dinero, te voy pagando 50 pesos que congela precio por la semilla que me vas a entregar el mes que viene. Entonces, esos 50 pesos que ya le entrega y que congela precio, tiene el mismo tratamiento que acabamos de ver para la camioneta. Ajá. Pero no tiene que ver con la operación de canje. Bien. Además, si ya le paga, tampoco hay canje, porque el canje implica que en ese primer momento no hay dinero en la operación de canje o en la partecita de la operación que se realiza como canje. ¿Se entiende? Bien. Bueno, después... ¿Sí? Sí, yo no entiendo, o sea, entendí lo que acaba de explicar con respecto al artículo 17, pero yo entiendo otra cosa. O sea, yo entiendo, llego a diciembre, el productor primario pierde todo porque hubo una inundación. Entonces, pero ese es el primer párrafo, ahora estamos viendo el segundo. Lo que estás diciendo es el primer párrafo del 17. Y lo que vimos recién es el segundo párrafo del 17 del DR. Ah, bien. Tiene dos párrafos. Y por eso entonces, es bueno que ustedes tengan la ley y sigan la lectura con la ley. En este caso es el decreto reglamentario. ¿Vos tenés el decreto reglamentario ahí? Sí, tengo la ley y el decreto, estoy justo con el artículo 17, pero no entendí, o sea, si pierde todo, entonces, ¿cuándo se le perfecciona el hecho imponible para el que le entrega la semilla? Está muy bien tu pregunta, está muy bien. En ese segundo momento, porque no tiene la culpa. O sea, bien cuando se produzca la pérdida, el productor primario le informa al que le vende la semilla. Exacto, en diciembre, cuando le tiene que entregar la semilla, está muy bien tu pregunta. En diciembre, cuando le tiene que entregar la semilla, supongamos que viene una inundación, un vendaval, una sequía, no sé qué, y le dice, che, no puedo. Entonces, en ese momento en el que se perfecciona el hecho imponible para el que le vendió la semilla. Claro, bien, ahora sí, gracias. Gracias a vos. ¿Profesora? Bien, ¿sí? Arias habla. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Se puede dar el caso de que en diciembre la semilla ya no cueste 100 y valga 120 y tenga que entregar productos primarios por ese valor? Es que ya en el primer contrato ya pactan cuánto es. Y se pacta en cantidad. Y normalmente se pacta teniendo en cuenta de que puede haber una variación del precio, pero ya lo pactan. Todo eso se tiene en cuenta en el momento 1, cuando se hace todo el contrato. Bien, bien. Gracias. Bien.
Bueno, el 18 y Disculpe, el 19. profesora, una consulta. ¿Sí? En el caso del el productor agropecuario que tiene el 50% en canje y que las semillas se la daban en julio y en diciembre se le iba a pagar con el maíz. Sí. Si la inundación, a ver, fue en agosto, septiembre, o sea, ya se sabe que en diciembre no le va a poder pagar con el maíz, ¿sí? Porque se inundó Sí. todo el campo y ya se sabe anteriormente que no se le va a poder pagar eso. Sí. El hecho imponible se perfecciona ahí cuando ya se sabe que no, o sea, que no le va a poder pagar, digamos. En realidad la norma con el hecho claramente... de la inundación. Sí, sí, sí entiendo tu planteo. En realidad, está muy bien tu pregunta. En realidad, la ley no tiene esa previsión y el decreto reglamentario tampoco. Simplemente dice que se admitirá que pague dinero, por decirlo así rápidamente, porque también podría pagar con otros bienes, cuando se encuentre en imposible cumplimiento, pero no le adelanta el momento. Simplemente le dice, en tal caso usted no puede pagar. Entonces el vendedor, como estamos hablando de sustancia del hecho imponible, el vendedor puede decir, no, yo tengo pactado que es diciembre. Ahora, si él en diciembre, cuando yo voy a recibir la semilla, él no la tiene, bueno, no es algo que yo domine, porque nos tenemos que ubicar que al que se le genere el hecho imponible es al que vendió la semilla. Ahora, si el vendedor de semillas sabe que se produjo la inundación, bla, 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 y quiere generar su hecho imponible en agosto, en septiembre, cuando eso se produjo, bueno, nadie le va a decir que no. Pero la verdad que atado estrictamente a la ley, él tiene hasta diciembre. Ese es el momento en que la otra parte le tiene que entregar, en el ejemplo que dimos, las semillas de maíz. Pero no está previsto, tendría que estar previsto en la ley para que él tenga que adelantar el perfeccionamiento. ¿Se entiende? Gracias. Sí, sí, se entiende, gracias. Bueno, perfecto, muy buenas las preguntas. Bueno, el 18 y el 19 se los dejo para ustedes porque los pueden ver bien. El 20 no lo vemos porque son casos ya que prácticamente no existen. El 21 sí lo vamos a leer rápidamente, que es el de los servicios continuos, y dice, cuando por la modalidad de la prestación, seguimos en el decreto reglamentario, ¿no? Artículo 21, servicios continuos. Cuando por la modalidad de la prestación no se fija expresamente el momento de su finalización, como en el caso de los llamados servicios continuos, se entenderá que la misma tiene cortes resultantes de la existencia de un periodo base de facturación mensual, considerándose a los efectos previstos en el inciso B del artículo 5 de la ley, que el hecho imponible se perfeccionará a la finalización de cada mes calendario. En los servicios en general, se perfecciona, según el 5B, al momento de finalizar la prestación o de la percepción total o parcial del precio, lo que resulte anterior. Pero cuando el servicio es continuo, por ejemplo, el servicio que nos presta alguien que se ocupa de mantenernos los sistemas de computación, tenemos permanentemente ese servicio, permanentemente, no es que termine en algún momento. Entonces, como no, es sin solución de continuidad, se dice, porque sigue y sigue y sigue, entonces la ley dice que se va a considerar que cada mes implica un hecho imponible allí a medir. Pero no dice tampoco, dice, perdón que estoy trabado, dice, resultantes de un periodo base de facturación mensual, considerándose a los efectos previstos, que se perfecciona al finalizar cada mes calendario. O sea que el 30 o el 31, o el 28 o 29 en el caso de febrero, de cada mes, allí se supone que se produce el perfeccionamiento de ese mes. Y allí nace el hecho imponible para esta persona que nos presta este servicio de mantenimiento de los sistemas de computación. Y eso vale para todos los servicios continuos en general. Bien, el resto de los intereses no vamos a entrar. Vamos a el artículo 25 del decreto, allí referido a las señas o anticipos que congelan precio. Esto ya lo habíamos dicho en la clase, pero lo reiteramos.
Dice, cuando las señas o anticipos que congelan precio, a que se refiere el último párrafo del artículo 5 de la ley, corresponda, no, esto no lo habíamos dicho, perdón, esto no lo habíamos dicho, correspondan a obras efectuadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, el hecho imponible se perfeccionará sobre la totalidad de dichos pagos. Esto lo vamos a ver con el artículo 10 de la ley, que es sobre base. O sea que en este caso, cuando se trata de obras sobre inmueble propio, que es el artículo 3, inciso B, allí dice, el perfeccionamiento se da por la totalidad de dichos pagos. Y luego dice, no obstante, cuando el responsable considere que las señas o anticipos recibidos equivalen a la proporción atribuible a la obra objeto del gravamen, podrá solicitar autorización para no liquidar e ingresar el impuesto por el remanente del precio que no resulte alcanzado por el gravamen. Ejemplo, lo que corresponde al terreno, que no está gravado. Pero esto ni siquiera haría falta que lo diga el decreto reglamentario, pero como lo que abunda no daña, entonces, bueno, mejor que esté. De acuerdo como lo establezca la FIP. Eso es lo que dice a continuación. Y en el artículo 26, sobre el 25 vamos a volver cuando veamos base. Y el 26, que se refiere a los consorcios, dice, a los efectos del inciso E del artículo 5 de la ley y el artículo 4 de este reglamento, en el caso de consorcios de propietarios de inmuebles, organizados como sociedades civiles o comerciales. Dice sociedades civiles, pero sociedades civiles ya no existen. Igualmente el decreto reglamentario la sigue considerando. Que realicen las obras previstas en el inciso B del artículo 3, o sea, obras sobre inmueble propio, se considerará el momento de la transferencia del inmueble al acto de adjudicación de las respectivas unidades. En estos casos, para decirlos muy rápidamente, es cuando se constituye una sociedad para construir obras sobre inmueble propio, y el objeto de esa sociedad es construir esta obra sobre inmueble propio, que pueden ser departamentos en propiedad horizontal, por lo general eso es lo que está tratando de pautar el decreto reglamentario, y entonces como el objetivo es construir el inmueble y repartirse esos departamentos entre los socios, ¿cuál es el momento? Y entonces el decreto reglamentario dice el momento del acto de adjudicación de las respectivas unidades, porque la ley habla de escrituración. Recuerden que hablaba de escrituración o tenencia. Entonces, en este caso de los consorcios organizados como sociedades, ¿cuál es el momento? El momento en que se adjudica, porque el objetivo de esta sociedad es construir y adjudicar. Entonces, es el momento en que se considera como nacimiento del hecho imponible. Pero esto también ha perdido bastante entidad, porque en la actualidad para todo esto normalmente se utilizan las figuras de fideicomiso. Siguen habiendo todavía algunas sociedades, pero en el caso de las sociedades por lo general es para vender. En el caso de adjudicar se utiliza la figura del fideicomiso, que no quiere decir que no esté grabado, eso seguramente ya lo deben haber analizado en el caso del artículo 4, cuando vieron sujeto, y sobre lo cual yo tengo una postura bastante crítica, pero bueno, hoy me llevaría bastante tiempo desarrollar eso. Yo me imagino que ya lo vieron en el artículo 4, así que de momento lo dejo. Y el que está a continuación, que es el 26.1 sobre servicios digitales, dice que en todos los casos contemplados en el último párrafo del 7º artículo incorporado sin número a continuación del artículo 65 de esta reglamentación, se considerará lo dispuesto en el inciso I del artículo 5 de la ley, que la prestación del servicio finaliza al vencimiento del plazo fijado para su pago. Bueno, y eso para este tipo de servicios estaría bien. De momento esto lo voy a dejar ahí, sin perjuicio de que después puedan tener dudas, y vamos a pasar al otro tema. ¿Contadora? Sí. ¿Cómo está? Disculpe, ¿sabe qué? Me quedó una duda con el tema de los servicios continuos, porque nosotros dijimos que el hecho imponible se basa más o menos en lo que es en el periodo base de facturación mensual.
Y en el chat estaban escribiendo si el servicio continuo incluía lo de gas, los servicios de gas, agua, electricidad. Mi duda sale de que... No, a ver, ya nomás te corto. Disculpa, ya nomás te corto. Recuerden que yo les dije que el agua, la luz y el gas son cosas mueble. Están dentro de las ventas, no claro, de los servicios. Sería del 5A, inciso 1, ¿que no? Claro. Ah. Bien. Sí, no me había confundido, no sabía si iba por el de servicios continuos o por el 5. Yo varias veces les remarqué que el agua, la luz y el gas son cosas muebles. Bien, perfecto, bueno, muchas gracias, contadora. No, por nada. Bueno, esto ya lo vimos. Dejo de compartir este. Sí, capaz que cuando vieron los servicios deben haber visto cuando el artículo 3 refiere a los servicios que prestan este tipo de compañías, que se está refiriendo a otro tipo de servicios, que pueden, por ejemplo, prestar servicios de publicidad, o pueden prestar servicios de instalación de los medidores, o pueden prestar servicios de reparación, a esos servicios se refiere. Pero el agua, la luz y el gas son cosas muebles. Eso siempre ténganlo presente y se tratan como tal. Bueno, vamos a compartir otra pantalla. Aguántenme que la busque. Esta viene a ser esta. Profe, ¿esos serían por autonomía del derecho tributario? ¿Serían considerados cosas muebles, digamos? Porque en sí se entiende que son servicios. No, yo lo dije en clase también, porque en el Código Civil se consideran cosas muebles. Eso es de acuerdo a la concepción del derecho privado. Ahora, sí, ahora vamos a avanzar sobre base. Vamos allí. Tararán. Bueno, espero que no se tranque esto. Pasamos entonces al tema de base. Y les dejo esta frasecita que tiene la siguiente intención. La clase pasada, y en la clase de hoy también ha pasado, y ya me ha pasado otras veces, que cuando pedimos la participación del alumno que supuestamente está presente y no está, ya lo dijimos que nosotros no tenemos que andar como un sargento detrás de cada uno de ustedes, viendo si están o si no están. Eso hace a la responsabilidad. O sea, hay otra frase además de esta, que yo suelo decirle a mis hijos, y me lo digo a mí misma también, sean libres con responsabilidad. Sean libres con responsabilidad. Entonces nosotros no vamos a estar detrás de ustedes viendo si están o si no están. Acá tenemos un pacto de caballeros que quien dice que está, por ejemplo, Royano Eugenia, yo no la veo, Ortiz Conde Adriana, yo no la veo, Cristian Anachuri tiene una fotito, Robles Tatiana tiene una fotito creo también, yo no los veo, pero yo confío en que ellos están ahí, del mismo modo que ustedes confían que yo estoy de este lado. Entonces, hagan uso de su libertad, pero con responsabilidad. La semana pasada, como dije, uno de ustedes, y hoy también, no estaban, o por lo menos no respondieron. Entonces, la semana pasada, el alumno después me escribió, yo la verdad que salí de la clase y tenía otras responsabilidades, pero vi que me escribió, yo la verdad que no le contesté, no porque no quiera contestarle, sino porque no me dio el tiempo en ese momento, porque en general yo contesto, pero entonces sirva esto como respuesta. Si no están, nosotros los sacamos del aula, porque nos parece cuanto menos una falta ética. Y por supuesto que tomamos debida nota, y también es un tema que tenemos para ver con las autoridades. También yo les comenté que en muchas universidades, tanto en el grado como en el posgrado, no admiten a ningún alumno que no esté con la cámara encendida, porque han tenido estos inconvenientes que estamos relatando. Nosotros seguimos permitiendo que ustedes puedan estar con la cámara apagada, porque entendemos que hay problemas de conexión, o sea, yo misma tengo mejor conexión si apago la cámara, pero ustedes se supone que tienen que estar ahí y que tienen que estar atentos al seguimiento de la clase. Así que dicho esto, avanzamos, y vamos a incursionar ya a partir de ahora en lo que sería propiamente
la determinación del impuesto. A pesar de que en la ley dice liquidación, yo ya les había mencionado que en realidad es la determinación del impuesto. Determinar es llegar a la base imponible gravada y aplicarle la alícuota. Y la liquidación es cómo lo vamos a pagar, si lo vamos a pagar con dinero, con transferencia, con compensación, con qué lo vamos a pagar. Pero bueno, la ley lo llama liquidación y entonces así lo consignamos, pero siempre le hacemos esta otra precisión. Y vamos a utilizar una pantallita resumen, a pesar de que ustedes muchas de estas cuestiones todavía no. Se muteó, profe. Silencio su micrófono. Se silenció. Perdón, saben que paso sin querer por arriba del micrófono y como es táctil, estoy tratando de sacar. A ver si se me sale. Ahí está, salió este. Bueno, no sé después cómo vuelvo. Bueno, vamos a sacar esto otro. Porque si no, no me deja ver, me tapa todo. Yo tengo una computadora muy pequeñita. Tampoco quiero tener una computadora grande. Así que vamos a ver ese esquema de determinación. Bueno, parece que se empacó finalmente. Perdón, a ver. Veamos. Ahí está. Este es un esquema resumen de la determinación. Vamos a hacer el detalle rápidamente. ¿Qué constituye débito fiscal? ¿Qué constituye crédito fiscal? Y cómo llegamos al final. ¿De dónde proviene el débito fiscal? Lo vamos a decir muy rápidamente. De los importes totales, de los precios netos, multiplicados por las alícuotas respectivas. Incluye los descuentos y similares que se realizan en forma concomitante con la operación. O sea, precio neto de la operación, menos los descuentos y similares que se realizan en ese primer momento donde se concreta la operación. De acuerdo a todo lo que vimos hasta ahora. Eso da nacimiento al hecho imponible, como dijimos, o al perfeccionamiento del hecho imponible, y nace la obligación tributaria. En este caso, como está conformado por dos partes, el débito fiscal y el crédito fiscal, sería una de esas partes, el débito fiscal. Le sumamos las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas posteriores obtenidas. Estas obtenidas provienen de las compras, que multiplicada por la alícuota respectiva, esto nos va a dar también un importe de débito fiscal. Más devoluciones del crédito fiscal computado por determinadas obras que vamos a ver, en tanto y en cuanto se cumplan con determinadas condiciones, suma débito fiscal. Más la devolución de los créditos fiscales en caso de donaciones o entregas a título gratuito, lo que está en el artículo 58 del decreto reglamentario, se devuelve el crédito fiscal, suma al débito fiscal. Y ahora sí vamos a restar el crédito, menos el crédito fiscal que surge ¿de dónde? De lo que se le ha facturado al contribuyente por compras o importaciones definitivas. Y allí se consideran los descuentos y similares que concomitantemente a ese momento se realizaron sobre la operación. Eso genera crédito fiscal. Y también genera crédito fiscal, ¿qué cosa? Los descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones o rescisiones posteriores, en este caso otorgadas por la alícuota respectiva y con determinadas condiciones que ya vamos a ver, genera crédito fiscal. Yo voy a volver a resumir esto porque está dicho muy rápidamente y con conceptos que ustedes todavía no manejan. Entonces llegamos acá al saldo técnico. Le restamos saldos a favor de periodos anteriores, le restamos todos los pagos a cuenta, básicamente retenciones, percepciones y pagos a cuentas, por ejemplo, en las cuentas bancarias. Restamos eso y llegamos al saldo final. Lo más normal es que este saldo sea a favor del fisco. Si es a favor del contribuyente y está conformado por ingresos directos, este se llama saldo de libre disponibilidad.
Entonces volvemos sobre esta pantalla que entiendo que a este momento les puede resultar complicado. El impuesto está conformado para llegar al final, como dije, de débito fiscal y crédito fiscal. Son dos partes. Necesitamos de dos partes, débito fiscal y crédito fiscal. El periodo fiscal, creo que ya lo habíamos dicho y lo podemos anticipar, es mensual. Entonces, en un mes puede ser que tenga de los dos, sería lo más normal. Ya saben que el criterio de atribución es financiero. O puede ser que tenga solamente uno. A lo mejor en un mes tengo solo débito y no tengo crédito. Y también puedo tener crédito y no tener débito. Se pueden dar esas distintas situaciones. ¿Cómo se conforma el débito fiscal? Básicamente proviene de las operaciones de ventas. Los importes de los precios netos de las ventas. A esas ventas se les restan los descuentos, bonificaciones y similares que se realizan en ese momento. Por ejemplo, uno puede decir, mire, el precio neto de venta es 100, pero si usted me paga el contado, es 90. Entonces, esos 10 pesos se descuentan en ese mismo momento, y en vez de 100, decimos que lo que genera débito fiscal son los 90 pesos. Eso genera débito fiscal. ¿Cuál es el crédito fiscal por excelencia? El crédito fiscal por excelencia proviene de las compras que realiza ese contribuyente. Esas compras tienen contenido un IVA, que en verdad debe venir discriminado en la factura o documento equivalente, y de esas compras obtenemos el crédito fiscal. Entonces, por ejemplo, para vender esos 100 pesos, capaz que tuve que comprar 60 pesos de esos bienes, porque para venderlos los tengo que comprar. Entonces, los 90 pesos generan débito fiscal y los 60 pesos de compra generan crédito fiscal. Hasta este momento, permítanme decirlo así, porque después tenemos artículos específicos donde tenemos que desandar detalladamente estas cuestiones. Esos son los dos componentes por excelencia. Pero la forma que tiene de determinar el legislador nos obliga a que también consideremos débito fiscal a las devoluciones, las rescisiones, los descuentos, etcétera, obtenidos con posterioridad. O sea que, si a esta compra, además de tener un descuento concomitante, tengo un descuento posterior, por ejemplo, si usted paga a 15 días, le hago un descuento extra. Ese descuento, que es posterior, ya no juega como crédito fiscal, sino que juega como débito. No juega restando el crédito fiscal, sino que juega como débito fiscal, sumando. Lo mismo para un caso muy puntual de la obra, que eso sí tenemos que llegar a verlo hoy, que por la forma de tratamiento nos obliga a devolver créditos fiscales, pero no dice que lo pongamos en sentido contrario en el crédito, nos dice inclúyalo en el débito, que algebraicamente da lo mismo. En vez de restar en la columna de crédito, lo sumamos en la columna de débito. Y lo mismo pasa con las donaciones, que también lo vieron ustedes con el artículo 2. No lo restamos en crédito, sino que lo sumamos en débito. Esta suma algebraica me va a dar un saldo técnico, que puede ser a favor del fisco, cuando los débitos fiscales son mayores que los créditos, o puede ser un saldo a favor del contribuyente, cuando los créditos fiscales son mayores que los débitos. A continuación le resto, puedo tener saldo a favor técnico del periodo anterior, o puedo tener saldo a favor de libre disponibilidad del mes anterior. Y le resto todos los pagos a cuenta del mes, retenciones, percepciones, lo que nos sacan en la cuenta bancaria, yo lo digo así porque esas figuras son realmente abusivas, y llegamos a un saldo final. Si es a favor del fisco sería lo normal, porque recuerden que lo que se grava es el agregado de valor de cada etapa. Entonces se supone que los débitos fiscales tienen que ser mayores que los créditos. Pero también puede ser a favor del contribuyente, puede ser válidamente a favor del contribuyente. Y cuando ese saldo se compone de retenciones, percepciones y pagos a cuenta, se llama saldo de libre disponibilidad. Sobre esto también vamos a volver, pero a esta altura lo podemos ir anticipando.
Vamos entonces con lo que corresponde a la base imponible, que está en el artículo 10. Voy a mirar la hora. Ah, no tengo la hora acá. Espérenme un segundo. A 7:15, contadora. 19:13 tengo ahora. Perfecto. Artículo 10 de débito fiscal es largo también. Largo. Vamos al 10. 7, 8, 9 y 10. Estamos en el título 3 de liquidación, que ya les dije que lo más correcto es poner determinación y liquidación. Artículo 10, base imponible, y dice, el precio neto de venta de la locación o de la prestación de servicios, allí está involucrando la generalidad de los hechos imponibles. Venta, locación o prestaciones de servicio. Será el que resulte de la factura o documento equivalente. O sea que ya nos está diciendo que el punto de partida para la base es el precio neto. Precio neto. Esa es la base imponible por excelencia. ¿Que surge de dónde? De la factura, que tiene que tener determinados requisitos para su emisión, que lo van a ver hacia el final, en un tema práctico, hacia el final del dictado, o documento equivalente. También allí van a ver cuáles son los documentos equivalentes, pero por ejemplo en determinados casos vale lo que esté como constancia en una escritura. Extendido por los obligados al ingreso del impuesto. O sea que dice, ¿quién emite esa factura? Emite el que es el contribuyente, el que es el vendedor o el prestador o el locador. El vendedor de la cosa emite la factura. El locador o el prestador del servicio emite su factura. Y hoy por hoy prácticamente el universo de contribuyentes está obligado a emitir factura o documento equivalente. Las excepciones son muy pocas, prácticamente tienden a cero. Y acá es donde aparece el neto de descuentos. Dice, precio neto, neto de descuentos y similares efectuados de acuerdo a las costumbres de plaza. Entonces acá viene el ejemplo. ¿Cuál era el precio neto? Habíamos dicho 100. Pero como usted me está pagando de contado, le hago un descuento de 10 pesos. Entonces acá sería precio neto 100 menos ese descuento concomitante de 10, quiere decir que nuestra base a este momento es 90. Por supuesto que esos descuentos y similares tienen que efectuarse de acuerdo a lo que se estila en plaza. Luego dice, en caso de efectuarse descuentos posteriores, estos serán considerados según lo que se dispone en el artículo 12 de crédito fiscal. Pongan ustedes ahí crédito fiscal, porque en el artículo 12 está tratado el crédito fiscal. Esos son los descuentos posteriores. Cuando no exista factura o documento equivalente, o ellos no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que este es el valor computable, salvo prueba en contrario. O sea que si por algún motivo no existe la factura, puede ser porque no se emitió, en cuyo caso habrá una infracción de tipo formal con las consecuencias correspondientes, o el fisco sospeche que no representa el valor corriente en plaza. En esos dos casos se utiliza el valor de plaza. Por supuesto que el contribuyente puede realizar un aporte de prueba en contrario. Por ejemplo, puede ser que ese producto justo estaba deteriorado o estaba próximo a vencer y puede probar que eso así había sucedido y que por lo tanto se vende a menor precio. Por ejemplo, ustedes habrán visto en los supermercados muchas veces los yogures, las leches, de repente aparecen a un precio sustancialmente menor y uno mira el vencimiento y capaz que se vencen mañana, pasado mañana, por no decir que a veces están vencidos. También hay que tener cuidado con eso porque obviamente eso no sería correcto. Entonces ahí tenemos la prueba en contrario. Nosotros que decimos en la pantalla que el artículo 10 lo que nos está indicando, esperen que voy a buscar mi puntero, no sé dónde anda. Perdón, puntero, acá está. El artículo 10 lo que hace es definir
en forma legal lo que vendría a ser el precio neto, y luego va a decir el decreto reglamentario, cuidado, porque esto que dice el artículo 10 es solamente para el IVA, o sea, no lo quiere utilizar usted para otra cosa. Acá es una conceptualización legal para el IVA. Y cuando hablamos de descuentos, bonificaciones, etcétera, como decíamos, tienen que ser de acuerdo a las costumbres de plaza. Y ustedes me dirán, ¿y cuáles son las costumbres de plaza? Y bueno, muchas veces analizando la documentación surge, si se paga a 30 días, el 10% de descuento, o sea, hay alguna pauta, pero siempre el contribuyente tiene la posibilidad de probar en contrario. Como dije, hay situaciones excepcionales, como de liquidaciones de fin de temporada, por algún apriete financiero que pudiera probar y diga, mire, tuve que salir a vender esta partida de mercadería porque estaba con el banco descubierto y lo puede probar, o porque hubo alguna circunstancia como las que habíamos nombrado anteriormente, una inundación, una lluvia que me mojó la mercadería, la tuve que vender a menos, o mismo esta situación de la pandemia que puso todo patas arriba. Pero hay que probarlos, hay que probar cada uno de estos hechos. Y decíamos entonces, como débito fiscal, restando del precio, se consideran los descuentos, bonificaciones y similares que son concomitantes. Los que se realizan con posterioridad se tratan como crédito fiscal. Hay un caso especial tratado en la jurisprudencia, que es el de las denominadas multas comerciales. Y allí la jurisprudencia ha decidido de dos maneras distintas. Yo primero le pongo la que considero que sí se deducen del precio, como si fuera un descuento más, porque obviamente que al contribuyente le corresponde, perdón, le conviene, si es que hay que usar un término, le conviene hacer estos descuentos porque le resta el débito fiscal. En el caso de Metrovías, la Cámara le dio la razón al contribuyente diciendo que la multa comercial se descuenta del precio. En cambio, hay un caso anterior, Dálmine, en realidad acá dice Dálmine, no, es Dálmine, Dálmine Siderca, ya lo vamos a corregir, Dálmine Siderca, que se dijo que no se deduce del precio. Este último caso lo pongo con posterioridad porque es muy viejo, es un caso que tiene muchos años. En cambio, de Metrovías es más nuevo, los dos son de Cámara. ¿Y cuál es el argumento de Metrovías? Que a mí me parece bien el razonamiento que hace la Cámara de Metrovías. Dicen, estas multas comerciales se imponen, por ejemplo, porque no se cumplió con el plazo, porque no se cumplió con la calidad, porque no se cumplió con la forma de hacerlo. Y entonces yo estoy de acuerdo que es un descuento que hay que restar del precio, porque ese precio original se fijó y se tuvo en cuenta justamente teniendo en cuenta, valga la redundancia, cuándo se debe entregar, cómo se debe entregar, con qué calidad se debe entregar. Todo eso hace que se fije un precio neto, con todas esas circunstancias, que si no se cumplen, entonces se pauta en los contratos de decir, bueno, usted va a tener una multa de tanto por cada día de demora, usted va a tener una multa de tanto si no me pone la calidad tal o cual, usted va a tener una multa de tanto si no cumple cual cosa. Estoy de acuerdo que todo eso es descuento de precio, insisto, porque el precio se fijó justamente teniendo en cuenta todas esas características. Así que les dejamos estos dos fallos y estas dos conclusiones. Después en el artículo 10, en el quinto párrafo, dice qué conceptos integran el precio neto. Y en el decreto reglamentario tenemos qué conceptos no integran el precio neto. Dentro de los que no integran el precio neto, dice el decreto reglamentario, y también lo dice la ley de IVA, que el propio IVA no integra el precio neto. Entonces, al desarrollar el quinto párrafo, allí vamos a ver, no vamos a ver todos los ejemplos, porque después ustedes los van a ver en clase, pero dice el quinto párrafo, si ustedes cuentan, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, para que aprendan a contar también cómo se cuentan los párrafos, dice, son integrantes del precio neto gravado, aunque se facturen o convengan por separado, y aun cuando considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen, en el punto 1, los servicios prestados conjuntamente con la operación gravada, o como consecuencia de la misma, referidos a transporte, limpieza, embalaje, seguros, garantía,
colocación, mantenimiento y similares. Esto tenía mucha importancia antes de la generalización del IVA, porque antes que se generalice el IVA, yo les conté cómo era la estructura del impuesto, estos servicios no estaban grabados solitos. O sea, si uno contrataba un flete, por ejemplo, solito, no estaba grabado. Si uno contrataba un embalaje solito, no estaba grabado. Entonces, la ley acá incorporó, por esa teoría de la unicidad que ya habíamos mencionado, todos estos servicios, que hoy no tiene mucha entidad más que para sustentar el criterio de la unicidad. ¿Por qué? Porque todos estos, o la mayoría de ellos, están grabados, pero sigue manteniendo esta estructura de la década del 70. Entonces, vuelvan a leer con esta explicación. Son integrantes del precio neto grabado, aunque se facturen o convengan por separado. Por ejemplo, el flete. El flete a lo mejor se cerró la operación y el flete se lo convenía después y se facturaba por separado en otro momento. Y aun cuando considerados independientemente no se encuentren sometidos al gravamen, el flete en aquel momento no estaba grabado. Entonces, por la teoría de la unicidad, formaba parte del precio. Esa es la idea de todo este párrafo, que en mucho de lo que dice acá ha perdido entidad porque la mayoría de estos conceptos están grabados. Y el otro tema en el que nos deberíamos detener es en el de los intereses, pero ya lo vimos en la teoría de la unicidad y la divisibilidad en las clases 1 y 2, lo que ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la inconstitucionalidad del artículo 10 del decreto reglamentario. Así que sobre eso no me voy a detener nuevamente porque ya lo vieron. Antes de avanzar hacia el decreto reglamentario, este era el quinto párrafo, vamos a volver al segundo. En el segundo párrafo, siguiendo con base imponible, dice que tratándose de las locaciones a que se refiere el artículo 5 en los puntos 1 y 2 del primer párrafo de su inciso G, donde estaba el leasing, allí estaba tratado el leasing, el precio neto de venta estará dado por el valor total de la locación. ¿Por qué dice el precio neto de venta? Porque recuerden que en ese caso el legislador equiparó a venta. Esas situaciones de los puntos 1 y 2 del inciso G del artículo 5 del leasing, esas dos situaciones estaban equiparadas a venta. Entonces, si es venta, dice, el precio neto de venta está dado por el valor total de la locación. Entonces uno dirá, pero ¿cómo? Si es venta es locación. Lo que pasa es que, bueno, la autonomía del derecho tributario permite que en este caso el leasing, ya lo habíamos explicado en la clase pasada, el leasing se trata como venta, pero es el total, el valor total de ese contrato. Luego sigue en el autoconsumo, que es el párrafo siguiente, en los supuestos de los casos comprendidos en el artículo 2, inciso B y similares, el precio computable será el fijado para las operaciones normales efectuadas por el responsable o en su defecto el valor corriente en plaza. Ese es para el autoconsumo. ¿Qué tenemos que tomar como base? El mismo precio que se le cobraría a un tercero y si no lo tengo, el valor corriente en plaza. En el siguiente está el de canje y dice, en este caso de canje, cuando se comercialicen productos primarios mediante operaciones de canje por otros bienes, locaciones o servicios grabados que se reciben con anterioridad a la entrega de los primeros, el precio neto computable por cada parte interviniente se determinará considerando el valor de plaza de los aludidos productos primarios para el día en que los mismos se entreguen, vigente en el mercado en el que el productor realiza habitualmente sus operaciones. Esto a veces suele generar algún inconveniente, cuál es el mercado, pero siempre el contribuyente tiene la posibilidad de ofrecer prueba, pero hoy por hoy, como todo este mercado está transparentado prácticamente en su mayoría, y se conoce lo que a su vez está denominado como trazabilidad de las operaciones, ahora tenemos menos complicaciones para saber en qué mercado opera y cuál es el valor que tenemos que tomar.
El punto 5, perdón, el párrafo 5, que le dejo el resto de los puntos por la explicación que ya les di, y antes de pasar al párrafo que refiere a la obra, vamos a resumir rápidamente el artículo 44 del decreto reglamentario de qué no integra el precio neto gravado. Y en el 44, dice que allí, estamos también en el punto 3 romano, liquidación base imponible, conceptos que no integran el precio neto gravado, artículo 44, no integran el precio neto gravado a que se refiere el artículo 10 de la ley, los tributos que teniendo como hecho imponible la misma operación gravada, se consignen en la factura por separado y en la medida en que sus importes coincidan con los ingresos que en tal concepto se efectúen a los respectivos fiscos. En tales casos, dichos tributos tampoco integrarán el precio neto de las operaciones gravadas posteriores en la que pudiera incidir, siempre que en esta los mismos se consignen en las facturas por separado. Asimismo, no integran el precio neto de las operaciones gravadas en la medida en que incidan en las mismas y se consignen por separado los gravámenes de la ley de impuestos internos que recayeran sobre adquisiciones exentas del gravamen de la ley del impuesto al valor agregado. Tratándose de los gravámenes de la ley de impuestos internos, se entenderá a los fines del primer párrafo de este artículo que estos tienen un hecho imponible, que estos tienen como hecho imponible la misma operación gravada. Cuando el expendio a que se refiere dicha ley, porque en la ley de internos el hecho imponible se conceptualiza, o mejor dicho, se define como expendio, que quiere decir gastar, consumir. El expendio a que se refiere dicha ley se verifica respecto del mismo bien cuya operación origina el gravamen de la ley de impuesto al valor agregado. En las operaciones a que se refiere el artículo 39, que son las operaciones con consumidores finales, podrá omitirse la discriminación a que hace referencia en los párrafos anteriores. Lo leo rápido, porque la verdad que tiene poca aplicación práctica. Conceptualmente está bien, pero tiene muy poca aplicación práctica. Prácticamente, valga la redundancia, queda reducido a los impuestos internos. Y por ejemplo, se puede dar en el caso del combustible, que el impuesto interno tiene mucho impacto y lo que busca es que de etapa en etapa, aunque no sean todos contribuyentes, porque ustedes no conocen todavía impuestos internos, pero ustedes sabrán, porque deben escuchar, que el precio del combustible está impactado en su gran mayoría por impuestos internos. Lo mismo que, por ejemplo, los cigarrillos. O sea, el precio propiamente dicho es muy chiquitito. Prácticamente todo el importe que paga el comprador es impuesto, y básicamente impuestos internos. Entonces, lo que busca es que, aunque todo el circuito económico por el que va el bien no sean todos contribuyentes de impuestos internos, pero que si va discriminándose, el IVA se calcula solamente sobre el precio y no sobre impuestos internos. Eso es para atemperar el impacto. Pero como les digo, prácticamente ha quedado reducido a los impuestos internos, porque todos los casos de jurisprudencia que han intentado discriminar algún otro concepto, como tasas municipales, como el impuesto sobre los ingresos brutos, como el impuesto de sello, la jurisprudencia le dijo no, porque no es el mismo hecho imponible, no, porque no es el mismo hecho imponible, no, porque no es el mismo hecho imponible. Lo único que admitió la jurisprudencia que no es precio, pero no por este artículo 44, sino que porque dijo, bueno, eso no es precio gravado, no es parte del precio, es cuando se produce el grossing up en el impuesto a las ganancias. Ustedes se acordarán que cuando un tercero toma a su cargo el impuesto del contribuyente, se produce el grossing up. Por ejemplo, uno pacta y dice, bueno, mira, mi honorario son 10 pesos, pero neto de impuestos. O sea, no me retengas nada en concepto de impuesto. Entonces, al hacer el cálculo del impuesto, ese monto
que el contribuyente dice, no, a mí no me saques nada de impuesto, pasa a ser parte del precio, se calcula con el acrecentamiento. Bueno, este es un recordatorio de lo que vimos en Impuestos 1. Entonces ahí sí, dijo la justicia, ese acrecentamiento o grossing up no forma parte del precio. Eso estaría en el artículo 44. Dijimos que el IVA tampoco forma parte del precio, es distinto de internos. En impuestos internos, el impuesto interno se calcula sobre el impuesto interno, o sea que ahí tenemos que usar una tasa efectiva, lo vamos a ver oportunamente. En el IVA no, porque no es precio. Lo dice la ley y lo dice el decreto reglamentario. Y dijo la jurisprudencia de que no es cuestión que el fisco diga, no estoy de acuerdo con el precio de plaza que usted está tomando o con el precio que usted facturó. El fisco tiene que demostrar de alguna manera que ese precio es falso o que es simulado, y como dijimos, el contribuyente aportará las pruebas que hagan a su derecho de que por qué está considerando un precio, por ejemplo, menor en la factura. Eso dijo el Tribunal Fiscal en esta causa, Slutsky Automotores, Sociedad Anónima, donde el fisco pretendía simplemente hacer uso de sus facultades sin probar que se trataba de un valor falso o simulado. Entonces, no es que decimos que alegremente se consignará un precio en la factura, tiene que haber un argumento de por qué estoy tomando, por ejemplo, un precio sustancialmente menor. Los argumentos ya los dijimos con anterioridad. Y lo mismo como el fisco puede tomar ese valor de plaza. No es en cualquier caso o cuando se le antoja, sino solamente cuando puede probar que el contribuyente actuó falseando o simulando. Avanzamos entonces y acá como resumen decimos que la base imponible surge de la factura o documento equivalente, salvo ausencia de esa factura o documento equivalente. Que esa base imponible es igual al precio neto, menos todos los descuentos que dijimos, salvo que no exprese el valor corriente en plaza. En estos dos casos se va al valor corriente en plaza, pero admite la prueba en contrario. ¿Qué más tenemos? Que para considerar ese valor corriente en plaza, que dice la ley de acuerdo a los usos y costumbres del ramo, se tienen que tener en cuenta las circunstancias que hacen a esa operatoria y que lo que busca es facilitar la venta, porque un descuento no se da alegremente porque sí. En realidad, el descuento o la bonificación se da con motivo de tratar de facilitar la operación. Y siempre tenemos en cuenta cuáles son las condiciones normales, porque en condiciones anormales las soluciones son siempre soluciones de emergencia, como los ejemplos que ya dimos. ¿Y de dónde se tienen que tomar esos datos? Del mercado en el que se llevan a cabo esas operaciones, lo que también tuvo oportunidad de expresar la jurisprudencia, como por ejemplo en este caso. No es cuestión que el fisco eche mano al valor de plaza en cualquier mercado, sino donde el contribuyente habitualmente opera. Esto también ya lo habíamos dicho, así que lo vamos pasando. Después hay varias operaciones especiales, ya algunas las vimos, nos vamos a detener donde quedamos en el artículo 10, a ver, ay, no, ya hice uno de más. Hice uno de más, ahí está. Leasing ya lo vimos, autoconsumo ya lo vimos, producto primario ya lo vimos. Ahora vamos al de obra sobre inmueble propio. Obra sobre inmueble propio, que está en el artículo 10, en el párrafo que sigue. Y dice, en el caso de obras realizadas directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, el precio neto computable será la proporción que del convenido entre las partes corresponda a la obra objeto del gravamen. ¿Esto por qué? Porque el terreno no está gravado. Y tampoco estaría gravado si, por ejemplo, esa obra sobre inmueble propio se realiza sobre una obra preexistente. Ejemplo, se compra una casa vieja que ya tiene una parte construida y se le agrega, por ejemplo, un quincho, baño, etc. La casa que se adquirió, que hemos llamado casa vieja, con más el terreno, no están grabados en el IVA.
porque la compra-venta de inmuebles así dicha no está grabado en el IVA. Lo que estaría grabado en el IVA, siempre y cuando cumpla todos los requisitos del artículo 3b y del cuarto, cuando refiere a empresa constructora, siempre que se cumpla con todo eso, lo que va a estar grabado es el quincho y el baño que se hizo. Eso sería obra sobre inmueble propio. Y cuando se vende todo el inmueble, se vende la casa vieja, se vende el terreno y se vende la obra que se ha realizado. Lo que se conoce como hecho imponible, obra sobre inmueble propio. Se vende todo. ¿Pero qué está grabado en el IVA? Solamente en el ejemplo que les di, el quincho y los baños nuevos que se hubieran hecho. Entonces el contribuyente dirá, cuando fije el precio, dice, bueno, esto es 1.000.000 de pesos, pero el baño, el quincho, lo que se hizo, tiene un valor de, por ejemplo, 300.000. Entonces lo que va a estar grabado será esa proporción. Por supuesto que tiene que estar dentro de un margen de razonabilidad, porque tampoco puede decir, del 1.000.000 está grabado solamente 1 peso, lo demás es terreno y casa vieja. O sea, tampoco, tiene que haber un argumento razonable. Bueno, entonces el primer criterio es del convenido entre las partes. Pero ahora aparece una limitación. Presten atención porque esto sí les preguntamos en los exámenes y es de las cosas que normalmente no contestan bien. Entonces, primer dato, lo que conviene en las partes que se supone está ajustado a la realidad. Pero por las dudas el legislador le va a poner un límite. Dice a continuación, dicha proporción no podrá ser inferior al importe que resulte atribuible a la misma, o sea, se está refiriendo a la obra, según el correspondiente avalúo fiscal, o en su defecto el que resulte de aplicar al precio total la proporción de los respectivos costos determinados de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto a las ganancias. Entonces dice, usted fije un criterio, pero no me puede meter el perro, permítanme decirlo así para que se entienda. Tiene que ser una proporción acorde a lo que figura en inmuebles, porque en inmuebles están dadas las proporciones que corresponde a cada uno de cada una de estas partes del inmueble. O si no lo tiene, porque puede ser que el inmueble no esté actualizado, y bueno, veamos qué declaró usted en el impuesto a las ganancias. Y de acuerdo a esa proporción, es que vamos a considerar la parte grabada, separando de la parte no grabada. Luego dice, en el supuesto contemplado en el párrafo precedente, o sea, obra sobre inmueble propio, si la venta se efectuara con pago diferido y se pactaran expresamente intereses, actualizaciones u otros ingresos derivados de ese diferimiento, estos no integrarán el precio neto grabado. Lo dice la ley. O sea que si se vende en cuotas y se pactan intereses, la ley dice, en este caso, esos intereses, esas actualizaciones no están grabadas. No obstante, si dichos conceptos, porque fíjense que también dice u otros ingresos, entonces, si dichos conceptos estuvieran referidos a anticipos de precio cuyo pago debiera efectuarse antes del momento en el cual, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5, deba considerarse perfeccionado el hecho imponible, los mismos incrementarán el precio convenido a fin de establecer el precio neto computable. O sea que acá hay que dejar bien clarito, cuando se pactan anticipos, cómo juegan esos anticipos respecto del precio. Porque si no se deja bien estipulado, la ley dice de que deben incrementar el precio convenido. Entonces allí habrá que decir, mire, el precio del inmueble es 1.000.000, de los cuales 700.000 corresponden al terreno y a la casa vieja. 300.000 es lo grabado, pero de 300.000 ya hemos recibido un anticipo de 100.000. Y hay que decir respecto de esos 100.000, si fijan precio o si no fijan precio. Y acá tenemos que vincularlo con el artículo que ya habíamos visto con anterioridad y que dijimos vamos a volver sobre eso. En el párrafo siguiente dice, en el caso de transferencia de inmueble no alcanzada por el impuesto, que incluyan el valor atribuible a bienes cuya enajenación se encuentra gravada,
Por ejemplo, se vende una finca, el terreno no está grabado, pero supongamos que tiene una bomba de agua. ¿Se acuerdan que decíamos, si eso es susceptible de tener individualidad propia, eso está grabado? O, por ejemplo, tiene una plantación de tabaco, una cementera. Bueno, esa cementera de tabaco también está grabada. Entonces dice, en caso de transferencia de inmueble no alcanzada por el impuesto, sería la finca, el terreno, que incluye el valor atribuible a bienes cuya enajenación se encuentra grabada, la bomba de agua o la cementera de tabaco, incluidos aquellos que, siendo susceptibles de tener individualidad propia, se hayan transformado o constituyan inmueble por accesión al momento de su transferencia, el precio computable será la proporción que del convenido entre las partes corresponda a esos bienes. Dicha proporción no podrá ser inferior al importe que resulte de aplicar al precio total de la operación la proporción de los respectivos costos determinados de conformidad con el impuesto a las ganancias. Lo mismo que dijimos antes. Entonces, cuando se hace la escritura vendiendo la finca, allí hay que decir, pero mire que tiene una plantación de tabaco, y a los fines del impuesto al valor agregado, la plantación de tabaco vale tanto, y tiene una bomba de agua, que es susceptible de tener individualidad propia, y vale tanto. Si no se dice eso, hay que ir a ver lo que dice el costo de esos bienes en el impuesto a las ganancias. Y lo mismo valen esos costos como límite. Cuanto menos se tiene que declarar como gravado lo que hemos declarado como valor de esos bienes en el impuesto a las ganancias. O sea que no es cuestión de poner cualquier importe. Bien. Después tenemos otros, los seguros y reaseguros. Esto lo dejamos, este ya lo vimos. Esto se va a ver en el artículo 25, todo esto lo vamos a ver con posterioridad. Y también les dejo para que vean ustedes, porque no es complicado, el de moneda extranjera que está en el 49 del decreto reglamentario. No es complicado. Ese lo pueden ver ustedes solitos. Y vamos a entrar al débito fiscal. Vamos a avanzar sobre el débito fiscal, que es el artículo 11. Débito fiscal, artículo 11. Bien. Bueno, este es uno de recordatorio, esta pantallita, que es lo que vimos al principio en la clase 1, que ya le dimos bastante explicación, me parece, en ese momento. Simplemente lo ponemos para que ustedes lo recuerden. Y acá estamos siguiendo el texto positivo, la ley. Y es una sumatoria. Para llegar al débito fiscal tenemos que sumar. ¿Qué tenemos que sumar? La alícuota aplicada sobre el precio neto de la operación, más la alícuota sobre las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas logradas. Se deben computar aunque el vendedor no haya emitido el comprobante respectivo, esto es muy importante, y se hace en proporción al precio neto e IVA facturado en la operación original. No admite prueba en contrario, y esto tiene mucha importancia cuando la operación en parte está exenta o no gravada, y se producen cambios de alícuota, y cuando se producen cambios de alícuota. Habíamos dicho que también sumábamos el crédito fiscal que corresponde a la obra en determinados casos, y el crédito fiscal de las donaciones. Esa es la estructura del débito fiscal. ¿De dónde lo sacamos? Del artículo 11, que dice lo siguiente. Débito fiscal, artículo 11. Ustedes sigan con la vista la lectura. A los importes totales de los precios netos de las ventas, locaciones, obras y prestaciones de servicios grabados. ¿De dónde viene esto de precio neto de las ventas, locaciones, etcétera? Del artículo anterior, que allí habíamos definido que ese era el punto de partida de la base imponible. Entonces, a los importes totales de los precios netos de las ventas, locaciones, obras y prestaciones de servicios grabados, a que hace referencia el artículo 10, imputables al periodo fiscal que se liquida, que dijimos que es mensual, se aplicarán las alícuotas fijadas para las operaciones que den lugar a la liquidación que se practica. Entonces, por ejemplo, vendemos una partida de sillas de comedor, de un juego de comedor,
que cuestan 100 pesos, ese es el precio neto. 100 pesos valen esas sillas que hacen el conjunto con una mesa de comedor. Ese es el precio neto. A eso le aplicamos la alícuota. O sea, decimos por la alícuota, que es 21%. Quiere decir que el débito fiscal es 21 pesos. Y el IVA no integra el precio neto. El precio neto va solito por la alícuota, eso nos da el débito fiscal. Eso dice esa primera parte. Luego dice, y no hace falta que lo vuelva a repetir el 11, ya sabemos que por el artículo 10, si el precio de esas sillas fuera 110, pero como estamos pagando de contado, nos hacen 10 pesos de descuento, 110 menos 10 queda en 100. El descuento que se realiza en el momento de la operación se resta directamente. Distinto de lo que se hace con posterioridad. Entonces dice, con posterioridad, ¿qué va a pasar dentro del débito? Dice, al impuesto así obtenido, o sea, los 21 pesos que habíamos obtenido, se le adicionará el que resulte de aplicar a las devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas que respecto del precio neto se logren en dicho periodo. ¿Que se logren sobre qué? Sobre las operaciones de compra. Son las logradas sobre las operaciones de compra. ¿Qué se le aplica? La alícuota que hubiera estado vigente para esa operación en el momento en que se llevó a cabo la operación. Entonces, por ejemplo, tenemos un descuento sobre una operación de compra de estas mismas sillas que estamos vendiendo, pero que la compramos hace 5 meses atrás. Pero el descuento nos lo hacen ahora. Y nos dice, bueno, mire, el descuento neto es 10 pesos. Entonces, a los 10 pesos, decimos 10 pesos que me hacen de descuento sobre esto que compré hace un tiempo. Por 21% quiere decir que acá vamos a sumar más 2,10. En este caso, la alícuota es la misma. Es el 21% y era el 21%. Pero si cuando compramos las sillas la alícuota era el 10%, por ejemplo, ahora tengo que considerar esa misma alícuota al momento de considerar este descuento logrado. ¿Por qué? Porque es una operatoria que se ha concretado en el pasado cuando la alícuota era el 10%. Entonces decimos, logro un 10% en este mes. A la alícuota de aquel momento, que era el 10%, quiere decir que va a formar parte de mi débito fiscal de este mes 1 peso. 1 peso. Y esta forma de obtenerlo de manera proporcional, esto tiene que ver con la forma de cálculo del crédito fiscal, que lo van a ver en la próxima clase, y yo lo dejaría para que ustedes vean en la práctica cómo se obtiene esta proporción, porque si no me obliga a explicar crédito fiscal, que tiene que ser en la misma proporción. Y como dije, todo esto tiene importancia de poner énfasis en qué es la alícuota que regía en el momento de la compra, y el tema de la proporción, porque en una misma operatoria pueden haber conceptos que estén grabados, no grabados, o pueden haber ocurrido cambios de alícuota. Más, dice más, y ahora viene esto que es importante, más. Asimismo, cuando se transfieran o desafecten de la actividad que origina las operaciones grabadas, obras adquiridas a responsables a que se refiere el inciso D del artículo 4, que son las empresas constructoras, o realizadas por el sujeto pasivo directamente o a través de terceros sobre inmueble propio, que hubieran generado el crédito fiscal previsto en el artículo 12, ¿esto qué quiere decir? Que este contribuyente construyó sobre inmueble propio, por ejemplo, un depósito, que lo puede haber hecho él mismo o lo puede haber tercerizado, pero es un depósito que está en su propio inmueble. Y dice, como es un bien de uso, todos esos créditos fiscales que corresponden a la construcción del depósito, se los tomó en su momento. Que puede haber sido el año pasado, hace 2 años, hace 15 años, o sea, se tomó los créditos fiscales. ¿Por qué? Porque construyó sobre inmueble propio el depósito que está vinculado a operaciones grabadas. Entonces el crédito fiscal era perfectamente viable. ¿Sí?
Esa es una situación. Dice, se transfieran o desafecten. ¿Qué quiere decir que se transfiera? Que a lo mejor ahora lo vende al depósito, o puede decir, mira, ya está viejo, está en malas condiciones, no lo vamos a seguir usando como bien de uso. Eso quiere decir que lo desafecta. Entonces dice, y también puede ser, también puede ser que ha comprado ese depósito a un contribuyente que en los términos del IVA es empresa constructora. O sea, el que le vendió el depósito es empresa constructora en los términos del artículo 4 de la ley del IVA. ¿Qué quiere decir? Que para ese que le vendió el depósito se trataba de un hecho imponible obra sobre inmueble propio. Construyó el depósito y se lo vende a este que es nuestro contribuyente en el cual estamos trabajando. Entonces, cuando se produce esa venta de esa empresa constructora, reitero que es en los términos del IVA, se lo vende a este que es nuestro contribuyente, le transfirió crédito fiscal. Y nuestro contribuyente, ¿qué hizo con ese depósito que compró? Lo afectó como bien de uso. Bueno, ahora lo vende. En cualquiera de esas circunstancias, vende ese depósito. O lo desafecta, que puede decir, no, ya no lo necesito, o está en malas condiciones, etc. ¿Qué ocurre? Dice, deberá adicionarse al débito fiscal del periodo en que se produzca la transferencia o desafectación el crédito oportunamente computado, en tanto tales hechos tengan lugar antes de transcurridos 10 años contados a partir de la fecha de finalización de las obras o de su afectación de la actividad determinante de su condición de sujeto pasivo del responsable si ésta fuera posterior. Bueno, es todo un trabalengua porque necesito usar muchos términos, como yo necesito usar muchos términos para la explicación. Pero básicamente dice, si usted tenía este depósito, sea que usted lo hizo y que para usted es obra sobre inmueble propio, o usted se lo compró a otro y para ese otro era sobre inmueble propio y por lo tanto le transfirió crédito fiscal y usted se lo tomó al crédito fiscal porque el depósito para usted es un bien de uso. Bueno, lo vende o lo desafecta. Si han pasado 15 años, que son más de 10, no pasa nada. Esto no existe. Pero si lo realiza dentro de este plazo de 10 años, tiene que devolver los créditos fiscales que ha computado. El párrafo siguiente dice que debe ser actualizado, pero como la actualización no es operativa, lo dejamos de lado. O sea que acá hay una excepción al criterio que habíamos denominado de base financiera, porque prescinde de la vinculación con el periodo fiscal. Y en tanto y en cuanto esté dentro de ese plazo de 10 años, tiene que devolver el crédito fiscal. Quiere decir que el crédito fiscal en este caso no es definitivo. Solo será definitivo si pasó, si cumplió con este plazo de los 10 años. Y el último, que es más la devolución de los créditos fiscales en caso de donaciones o entregas a título gratuito, que esto está en el artículo 58 del decreto reglamentario, no está en el 11, está en el 58. Entonces, cuando nosotros les preguntamos cómo se compone el débito fiscal en un examen, ustedes tienen que decir esto, el precio neto por la alícuota, más devoluciones, rescisión, logradas con posterioridad a la realización de la operación, más este caso de obra que se transfiere o desafecta, y más la devolución de los créditos fiscales en caso de donación o entrega a título gratuito. Y hay un caso especial, y con esto terminamos, que cuando refiere a las quitas, hay distintos tipos de quitas. Cuando esas quitas son quitas concursales, terminó diciendo, acá dice quitas concursales, ustedes me imagino que lo ven, a mí me lo tapa un cartel, pero me imagino que ustedes ven que dice quitas concursales allí. Esto se discutió muchísimo, pero para hacerlo corto, la Corte terminó el caso en marzo del 2017, en la causa Celulosa Campana, y dijo que, a diferencia de las quitas comerciales, estas quitas concursales no aumentan el débito fiscal del contribuyente que las ha obtenido, pues ellas no han sido logradas respecto del precio neto de la compra, de la locación o de la prestación, sino que obedecen a otra razón ulterior y ajena a ese precio neto, como es el crédito verificado en el proceso concursal.
¿Verificado a quién? A aquellos proveedores que debieron presentarse en el proceso judicial para requerir el pago de esos importes. ¿Cuál es la situación? Acá hay una operatoria donde uno es el comprador y otro es el vendedor. Para el que vende se produce débito fiscal. Para el que compra se produce crédito fiscal. Bueno, ¿qué pasa cuando el vendedor, que es el que ha declarado el débito, declaró el débito, qué pasa cuando se presenta en concurso? Él ya declaró los débitos fiscales. Y a su vez, el comprador ya declaró los créditos fiscales. O sea, uno ya declaró débito y el otro ya declaró crédito. Entonces, en el proceso concursal puede ocurrir de que el concursado, que en este caso es el que vende, lo vamos a poner en un extremo. Dice directamente, miren, no le puedo pagar directamente. Vamos a suponer que lo pongamos a 0. Él ya declaró el débito y el otro ya declaró el crédito. Por la neutralidad del impuesto, esto ya ha sucedido macroeconómicamente. Y no tiene que ver con el precio, sino tiene que ver con el proceso concursal. Entonces, ¿qué pretendía el fisco? El fisco decía, usted tiene que devolverme ese crédito fiscal, porque este se ha concursado o ha quebrado. Me lo tiene que devolver. Sí, pero el otro ya le declaró el débito, y usted no le va y le descuenta el débito. No se descuenta del débito fiscal que ya declaró, la quita. Entonces este otro que ha declarado el crédito tampoco tiene por qué devolver ese importe. Bueno, y hubo una discusión, discusión viene, la cuestión es que la Corte dijo, este no es un caso de una quita comercial, por ejemplo. Cuando hay una quita comercial, como las que vimos anteriormente, descuentos, bonificaciones, etcétera, esas descuentan el precio. Pero esto que tiene que ver con la verificación del crédito, el que está, digamos, el que está en condiciones de cobrarlo, respecto del acreedor, entonces ese tiene la posibilidad de verificar su crédito y cobrarlo. Ese es el proceso por el cual se va a hacer del dinero. Pero el débito fiscal ya quedó en cabeza de uno, ¿sí? Chao, Claudia, y el crédito fiscal en cabeza del otro. Y han quedado, desde el punto de vista del valor agregado, han quedado definitivos, por así decirlo. Ni uno va a tener que descontar débito, ni el otro va a tener que descontar crédito. En todo caso, si uno, el que le debe al otro, uno le debe al otro, por eso están en el crédito, en el proceso concursal, se hará acorde a esa ley específica. Bueno, con esto terminamos, y son las 20 en punto, así que me parece que no tengo más. Bueno, justo se plantó la pantalla, pero me parece que es la última, porque ya viene crédito fiscal. Sí, eso en la próxima clase. Así que dejamos de compartir la pantalla. Los saludo. Todas las dudas que tengan, por favor pónganlas en el foro, así les sirve para todos, y nos vemos en la próxima clase. Los saludo, adiós, que tengan buenas noches. Gracias, Fernando. Nos vemos. Gracias, chao, chao. Hasta luego. Chao.